quiero hablarles de un tema que me parece que es importante porque hemos estado aquí en Resentidos hablando de la desesperación de la derecha y de las formas como la derecha ha asumido el momento histórico que estamos viviendo y asumido su realidad, ¿no? Su realidad y su poca posibilidad de que por la vía institucional, por la vía pacífica, por la vía legal incluso, pueda tener las preferencias mayoritarias de la población. Y entonces, bueno, pues esto significa que se pueden o se están atreviendo a hacer muchísimas cosas. Yo ayer ya hablaba con respecto a esta intención, ¿verdad? También de la violencia que se está viendo en contra de periodistas, en contra de activistas, que lo había adelantado ya desde hace varias semanas y que se está llevando a cabo en el país. Pero este es otro factor del que le voy a hablar, y no sé si tengamos, producción, la portada de la revista Siempre que dirige esta desquiciada, porque no hay otro nombre de decirlo, es una desquiciada, es una loca, literalmente, de Beatriz Pajés, justamente cuando está hablando con respecto a la parte pues de la violencia, de que López Obrador, ¿no la tenemos, la producción? Bueno, ahorita la ponemos, pero seguramente usted la vio en las redes sociales. Dentro del tuit de Beatriz dice, crea un ambiente que recuerda el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Dice que López Obrador crea un ambiente que recuerda el asesinato de Luis Donaldo Colosio. En esta ocasión el escenario tiene más riesgos. López atiza la violencia política cuando los cárteles ocupan el 81% del territorio nacional. Y cuando uno lee esto, pues piensa que lo que va a encontrar en este tweet, en el hilo, en el video, en el artículo, va a ser pruebas de que las condiciones de Colosio y las condiciones actuales tienen similitudes. No lo hace. Cuando uno ve que dice que el 81% del territorio está controlado por los cárteles de la droga y piensa que puede tener algo, un estudio serio, una investigación seria con respecto a esta declaración, pues tampoco encuentra que hay ninguna seriedad. Es una forma desquiciada del mundo al revés de todo lo que ellos son y de todo lo que ellos han hecho, querer pensar que López Obrador y que la Cuarta Transformación tiene esa misma intención o hace lo mismo. En principio hay que decir que el ambiente con el que se recuerda el asesinato de Luis Donaldo Colosio es totalmente distinto a este ambiente, ¿no? A ver, primero porque el país en 1994 ya había sufrido todo lo que el neoliberalismo, el salinismo neoliberal había ya hecho ese daño al país. Es decir, del 88 al 94, en muy poco tiempo, ya el salinismo neoliberal había hecho grandes reformas que empezaban a afectar a las masas, al grueso de la sociedad. Con 5 años, 6 años de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el país estaba hundido ya en la desesperanza, en la desesperación, en la parte de los indígenas, en la parte de los pobres. Había ya efervescencia, había un ambiente de muchísimo disgusto, de muchísima furia en contra del sistema. También, por otro lado, la parte económica era un momento económico complicado, difícil para el país. Ya en ese momento se empezaba también a tener los rezagos de haber abandonado al campo, de haber abandonado el mercado interno, y eso ya suponía un país que en 5 años tenía un nivel de descontento muy significativo. Me dicen que ya tienen la portada. Bueno, vamos a verla solo rápido para que lo vean de cuál me estoy refiriendo, que seguramente usted la vio en las redes, ¿no? AMLO crea condiciones para un magnicidio. Y ahí, bueno, una primera plana muy violenta por lo que está diciendo y por las caras de las personas. O sea, lo que está haciendo ahí es la invitación, Pajés,
a el magnicidio a cualquiera de los que ella piensa que van a ser los finalistas, Beatriz Paredes, Santiago Krill de la Madrid y Xóchitl Gálvez, ¿no? Bueno, ya, ahí está la portada. A lo que yo estaba diciendo es, en estos momentos del salinismo neoliberal ya había trazado una ruta de lo que iba a ser un proyecto transeccional verdaderamente desastroso para las clases medias y para las clases pobres. Ya el debilitamiento, por cierto, de la clase media se veía bastante pronunciado. Las clases medias empezaban a perder ya su poder adquisitivo y eso suponía una escalada bastante importante de desesperanza por un lado, pero también de malestar. Los tiempos sociales del país eran tiempos bastante convulsos, bastante, digamos, ríspidos, había un ambiente muy complicado y eso sazonado con una purga y con una pugna interna del Partido Revolucionario Institucional, que era un pleito por quién iba a continuar, porque lo que yo he aquí platicado y les he platicado bastante es, vemos que el proyecto salinista era un proyecto transeccional, era un proyecto que traspasaba el tiempo del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, quien iba a ser por dedazo la persona que decidiera Carlos Salinas de Gortari era, no probablemente, en realidad era quien iba a ocupar la silla presidencial. Al interior del PRI, del propio sistema, ya se había visto esta forma ambiciosa de que ibas a ganar no solamente el gobierno, sino que todo el sistema. En ese momento, hay que recordar que Salinas crea la oligarquía mexicana, y en ese momento el poder político, esa cabeza del dragón, como ilustro al salinismo neoliberal, era la predominante a las otras cabezas. Y porque la oligarquía se creó a través de los favores, de las privatizaciones, de la corrupción que hizo Carlos Salinas de Gortari. Entonces, todavía era muy prematuro, el poder político iba a tener, digamos, la dominancia sobre las otras cabezas de este régimen salinista neoliberal. Entonces, quien ganara la presidencia se convertía en un superpresidente. Miren, por un lado, iba a ser el jefe de la oligarquía, que eso ya no sucede ahora. La oligarquía pone y quita presidentes, o ponía y quitaba presidentes, y el presidente era un gerente. En ese momento todavía el presidente de la República era el comandante de las Fuerzas Armadas, era el jefe de la oligarquía económica, era quien administraba el territorio al crimen organizado, pero también, en esencia, esa persona era el que regía los tiempos políticos y los tiempos sociales. Además, tenía al poder legislativo supeditado. Recordemos que con la reforma salinista del 89 crea o nace de forma legislativa a lo que hoy conocemos como el PRIAN, que se convirtió ya en el PRIAN-RD, y entonces también ya tiene la dominancia y tiene completamente el control de la Cámara de Diputados, pero también el Poder Judicial. Porque a partir de Carlos Salinas de Gortari, también el Poder Judicial empieza a acomodarse con respecto a los intereses de la clase política y de la clase oligárquica. Es decir, empieza a crearse una generación de jueces y de magistrados que tenían la misión de la defensa jurídica de las privatizaciones, del saqueo y de todas las atrocidades que el sistema empezaba a cometer en contra de la población. Entonces, el que iba a quedar como presidente en ese momento se convertía en prácticamente el amo del país, porque solamente por abajo, y hay que decirlo, de la oligarquía transnacional. Es decir, los gringos sí eran las máximas autoridades de ese sistema salinista neoliberal, siempre estuvieron todos los presidentes mexicanos, que yo llamo más como gerentes en turno, ni siquiera un gerente en forma, sino el gerente en turno del país. Sí comandaban, eran el jefe de todo lo que acabo de decir, pero tenían como jefe superior a los estadounidenses, ¿no? El gobierno, la oligarquía, los intereses estadounidenses. El Tratado de Libre Comercio hace que nuestra dependencia a Estados Unidos sea política, social y económica, abiertamente. Entonces, solo por abajo de esa autoridad estadounidense o transnacional,
el que se convertía en el presidente en aquellas fechas del 94, terminaba siendo el jefe de todo lo que acabo de decir, incluyendo a los otros dos poderes. Los otros dos poderes supeditados a los designios y a la voluntad de ese presidente. Entonces, se jugaba muchísimo en ese momento, por lo cual hay una gran diferencia con este momento. Ahora lo que se está jugando solo es la presidencia de la República. Quien quedara o quien quede a cargo de la presidencia de la República no va a ser el jefe del legislativo, no va a ser el jefe del judicial y mucho menos de la oligarquía o del crimen organizado, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia. Entonces, la ambición en 1994 por quien quedara al frente de todo esto que acabo de ilustrar era un momento de mucha ambición. Ganaba muchísimo poder, no solamente presidente de la República, ganabas todo lo que acabo de decir. Entonces, son escenarios bien distintos y eso aceleró muchísimo en cierta parte que al interior del sistema, al interior de ese incipiente sistema salinista neoliberal, hubiera una primera fractura, un primer quiebre, porque podías ya en ese momento controlar socialmente al país, controlar intelectualmente al país, controlar económicamente al país y hasta cierto punto, desde luego, políticamente al país como partido dominante, pero no podías, y eso es algo que le falló a Carlos Salinas, controlar todo el infierno que se desató por el apetito feroz a este poder o a este superpoder de quien quedara como sucesor de Carlos Salinas de Gortari. Eso no lo pudo controlar Carlos Salinas de Gortari. Y eso fue lo que hace este quiebre prematuro de un sistema que empezó a encontrar las vías violentas como una forma de solucionar conflictos y pugna interna. Y eso sucedió en el PRI. No es el escenario para nada de lo que estamos viviendo en estos momentos, por lo cual este argumento de que estamos en un ambiente que recuerda el 94 no tiene ningún sentido ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social. Porque a diferencia de 1994, con un claro contraste magnífico de poner muy bien la diferencia entre ese proyecto y este proyecto de los que militamos en la transformación, en ese momento habían pasado 5 años del salinismo neoliberal y para el 2020, esto en el 94, para el 2023 estamos hablando de 5 años justamente de transformación, donde las condiciones sociales ya son diferentes. Se le arrebató el poder económico y se lo entregó a, digamos, una repartición de la justicia, una repartición del presupuesto más equitativo que va a las bases, que va a los pobres. Se quitó el poder económico del poder político, por lo cual el Estado es el rector de poner las condiciones, las bases, el que salvaguarda que los grandes potentados paguen los impuestos, no se les regrese y entonces crear un ambiente de igualdad económica. Se pone énfasis en la clase media con los aumentos históricos del salario mínimo, pero también se empieza a dotar de derechos básicos de bienestar a la población. Estamos hablando de que en ese momento ya la población estaba entrando en la desesperación de que su salario ya no le alcanzaba, de que sus condiciones laborales ya no le alcanzaban para comprar la canasta básica. Hoy la realidad es otra. No solamente se crearon las condiciones en tan poco tiempo de la transformación para dignificar el salario del trabajador, sino además se dota a la población, a la gran mayoría de la población, de programas sociales que son inyectar presupuesto del erario directo a las cuentas bancarias de la población de clase media y principalmente de los más pobres, ¿no? Entonces, no hay un ambiente, Beatriz, de ninguna forma comparable, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico de ese momento. Por otro lado, tampoco hay una ambición tan feroz en el 94 como ahora. Si acaso hoy quien gane la presidencia sea Claudia, ninguno de los que pones ahí en tu revista chafa van a ser presidentes. Y yo me atrevería a decir nunca van a ser presidentes. Hablemos de los que sí pueden ser presidentes: Claudia, Noroña, Adán Augusto, Marcelo Ebrard e incluso Monreal, ¿no? De ese lado. En ninguno de esos, si acaso habrá tal vez la ambición de la presidencia de la República, pero más no.
Porque no van a ser los jefes del Poder Judicial, ni del Legislativo, ni de la oligarquía económica, ni tampoco del crimen organizado. Entonces, no hay tampoco al interior de la 4T una ambición que llegue a que se haga una conspiración interna y se asesine a uno o a otro. No hay esa condición.